Gusto de saludarles, queridos hermanos. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de Dios y su templo. Hoy vamos a hablar de los procesos que ocurrieron después del cautiverio babilónico del pueblo de Israel, y el tema que vamos a tratar hoy es una fe purificada. Lo vamos a tratar ahora y oremos al Señor en estos instantes. Querido Dios, gracias por tener tu palabra en medio de nosotros. No es solamente historia, no es solamente un registro de documentación, sino también nos ayuda a entender los planes y los propósitos de lo que tú haces a través del tiempo, incluso hasta el día de hoy. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu y también consuela y fortalece nuestro corazón en las circunstancias que estemos viviendo. Gracias, Jesús, por tu compañía y por tu presencia y por tu palabra que podemos estudiarla en este momento. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, amados, siguiendo con nuestra temática, quiero compartir con ustedes algunas eh, imágenes de PowerPoint que nos van a ayudar a estudiar la palabra del Señor. Vamos a seguir con nuestro tema Dios y su templo, la parte 3, una fe purificada. Reconozcamos, hermanos, que después del año 586, donde la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasada y destruida por Nabucodonosor, el pueblo tuvo que recorrer cerca de 1.200 kilómetros a la región de Babilonia. No solamente a la capital, sino a varios pueblos de alrededor fueron situados y dejados a varios de los que fueron exiliados desde Jerusalén. Fue un tiempo sumamente terrible y triste. Y queremos reconocer que uno podría pensar por qué un Dios bueno, un Dios eh, amoroso, quien dice amar al pueblo de Israel, tuvo que experimentar tal tragedia. Bueno, tenemos que ver el pacto de Dios con Israel. Dios tenía un pacto condicional y Israel debía cumplir ese pacto. Bajo esas condiciones, Israel no cumplió a cabalidad cada precepto que Dios le exigió para que fuera una nación santa, para que fuera una nación poderosa en el verdadero Dios. Todo lo contrario, se corrompió. Y por ello, Dios tuvo que ejecutar su cláusula, y dentro de ello ya lo había establecido hace mucho tiempo en la ley, en los tiempos de Moisés. Es por eso, amados, que la destrucción de Jerusalén en el año 586 es el justo juicio de Dios por no cumplir las demandas escriturales. Mira, quiero llevarte a Levítico capítulo 26 y leerte algunos versículos de lo que ya Dios le había dicho a través de Moisés y que estaba escrito en la ley, y decía lo siguiente ahí en Levítico capítulo 26, del verso 33 al 35. Dice así: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Parte de los textos que estaban dentro de la ley, y Dios cumplió su palabra, Dios cumplió este precepto.
E Israel, dice la Escritura, que estuvo 70 años en cautiverio. Es en este tiempo que quisiera detenerme, es que Dios no estuvo en silencio en estos 70 años. Pese a las desgracias y las tristezas de vivir en el exilio, Dios seguía amando a su pueblo. Pero también sabemos que dentro de la justicia de Dios, Dios cumple su palabra, aunque duela, aunque sea triste. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque algunos piensan que este Dios amoroso, un Dios de eterna bondad y misericordia, va a perdonar todo lo que se le presente en el cielo un día. No es así. Dios es justo, y el que hace pecado, Él va a castigar por el pecado. Por ende, debemos tomar a Dios muy en serio, porque al pueblo que Dios escogió, también le castigó, también lo juzgó, pero también lo purificó. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Dios no es un Dios, un abuelito que está sentado en un trono y que va a recibir a todo el malvado que se presente delante de él y dejarlo entrar a su presencia. No es así. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios soberano. Vean al pueblo de Israel, el ejemplo que Dios ha dejado en la historia al no obedecer sus preceptos. Es así. Es así que el pueblo de Israel tuvo que experimentar con lamentaciones, con angustia, la destrucción del templo mismo, del centro de adoración y también de la ciudad. Fue algo terrible que Dios lo permitió para cumplir su palabra. Por ende, amados, aunque el día de hoy nosotros no podamos ver que Israel tenga su templo, en los tiempos de hoy, que vamos a estudiar un momento más, es el hecho de que Israel todavía no tiene su templo, y lo que pueden ver ahí ustedes es un templo profano, no al Dios verdadero. Y esto es sumamente triste, es una tragedia para el pueblo de Israel el no tener el templo para adorar al Dios verdadero. Era algo que ya estaba profetizado, pero también los profetas nos han dicho que se va a elevar y levantar otro templo, que estamos estudiando en estos procesos. Bueno, veamos los procesos en estos 70 años de cautiverio, que años más, años menos, algunos han calculado que los 70 años comenzaron en la primera deportación, en el año 605, otros consideran que fue en la segunda deportación, en el 597 a.C., pero nos vamos a quedar con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 586, y pasados los 70 años, ya un remanente vuelve en el año 516 por orden de otro imperio persa para nuevamente construir el templo y restaurar a la nación. Pero veamos unas cosas en estos procesos que nos van a ayudar como lecciones de fe, incluso el día de hoy. Es que Dios disciplina a sus hijos. Esto no es nuevo. Esto ha ocurrido siempre. Nosotros como padres en muchas ocasiones tenemos que disciplinar a nuestros hijos por no cumplir, por no obedecer, y en muchas cosas los disciplinamos con las cosas que más les duelen. No solamente con castigo físico, sino que también con cosas que a ellos les gustan. Bueno, Israel sufrió algo, pero macro en esto, porque no cumplieron el pacto, porque no guardaron la ley. Y como hemos dicho, una de las leyes establecidas es que Israel cada 6 años de trabajar la tierra, en el séptimo tenían que dejar descansar la tierra, y todo lo que produjera ese año debían dejárselo a los pobres, no tenían que cosecharlo. Israel no hizo eso en toda su historia. En 490 años, desde que comenzó Israel a ocupar la tierra, no dejaron descansar a la tierra, todo lo contrario, aprovecharon, no dejaron restos para los pobres. Realmente eso desagradó al Señor, y Dios cumplió su palabra, y
como está escrito, fueron 490 años que no cumplieron esta ley, bueno, yo les voy a pasar la factura de 1 y 70 años. Tanto así que los profetas, el mismo Jeremías, Dios le dijo exactamente el tiempo que iban a sufrir. Mira, quiero llevarte Jeremías, como el Señor se lo dijo ahí en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 11. Dijo, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y el verso 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, dice que castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Era una profecía dura antes que se cumpliera. El testigo de todos estos hechos fue el mismo profeta Jeremías, que escribió en su tiempo. Escribió incluso una documentación de la tragedia de esos tiempos en un libro llamado Lamentaciones, y que habla la crudeza, que habla del dolor, que habla de lo que sufrió el pueblo de Israel en esos tiempos. Es una documentación sumamente tajante acerca de lo que Dios hizo a través de Israel en los tiempos de el asedio y la destrucción de Jerusalén. Ahora, Dios disciplina al pueblo de Israel con este castigo, un castigo duro, un castigo que para algunos dirá, tan cruel es el Señor. Dios es justo, Dios es justo. Vimos hace tiempo atrás que la idolatría, la hechicería, los robos, la maldad y los asesinatos se castigaban y se castigan de parte de Dios de una manera justa, cosa que un día la humanidad entera va a tener que sufrir por todo esto, por su falta de temor a Dios, por su carnalidad, por su avaricia y por los robos que ocurren en todos lados. Dios va a juzgar eso. Lo hizo con el pueblo de Israel. Es el ejemplo. Ahora, la disciplina era algo que Dios ya había eh, profetizado al pueblo de Israel si no cumplía esto. Ya en medio de la disciplina, en medio del castigo, encontramos al mismo profeta Daniel, citando al mismo profeta Jeremías hace muchos años después, porque lo escribe ahí en el capítulo 9 de Daniel, y te lo voy a leer. Él dice en el 9:2, dice Daniel que en el año primero de su reinado yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La disciplina estaba, y el pueblo de Israel debía entender el por qué estaban sufriendo. ¿Era un justo juicio de Dios? Sí. Pero a la vez, al estar atentos uno a la palabra de Dios, como lo estaba Daniel, se dio cuenta que esto tenía un término y que tenía un propósito, que debían cumplirse. Y durante este tiempo que estamos hablando de los 70 años de cautiverio, vemos que esta disciplina sirvió. Porque la disciplina de Dios no es para aniquilación, sino para restauración. En el Nuevo Testamento vemos que la verdadera disciplina no es para destruir a las personas, no es simplemente para que puedan retorcerse en el dolor, sino más bien es poder hacerles entender en qué están equivocados y que ellos se puedan arrepentir y que puedan dar pasos de nuevamente volver a la comunión con Dios. Esto es un proceso que ocurre en muchas vidas el día de hoy. Muchos de nosotros lo hemos vivido. La disciplina viene por no cumplir los planes de Dios, pero no es para destrucción, es para purificación. Dentro de todo esto podemos ver que Dios preparó a personas, y me llama fuertemente la atención que a dos personas que encontramos en medio del cautiverio eran una parte relevante dentro del pueblo de Israel. Uno era un sacerdote, era un levita,
que había sido llevado cautivo dentro de la primera cautividad. Ahí en el 605 a.C. nos referimos a Ezequiel. Él era levita, era sacerdote. Y justo a la edad de 30 años, nos dice el mismo profeta en los primeros capítulos, que recibió una visión del Señor, que le mostró la gloria, el trono, los querubines actuando y moviendo la gloria del Señor. Y Dios le muestra los propósitos que tiene con el pueblo de Israel. Es un sacerdote que no tiene templo, pero es un sacerdote joven que aparece en los años del cautiverio. Y mi pregunta es, ¿por qué no apareció antes? ¿Por qué no estuvo allí este hombre con tal devoción que pudiera reprender al pueblo de Israel en los tiempos de idolatría? No estuvo, porque Dios tenía otros planes y otros propósitos. Dios tenía a otras personas para que predicaran en aquellos tiempos. Previo al cautiverio, Dios utilizó al profeta Jeremías, clamando no solamente al pueblo, sino a las autoridades de una manera directa, de una manera valiente, de una manera que el día de hoy nos conmueve, de que el mismo Jeremías se presentara delante del rey de Israel para prevenirle y también para que se sujetara a los planes y los propósitos de Dios, cosa que las autoridades de gobierno en aquel tiempo no hicieron caso. Prefirieron escuchar a otros consejos, ¿sabes? Y esto trajo consecuencias. Pero Dios tiene su tiempo para levantar a las personas, aún en medio del dolor. Y Dios preparó la vida de este profeta para los tiempos del cautiverio. Y es ahí donde, por más de 25 años, el profeta escribe cosas que están dadas para el futuro. Incluso nos habla desde el capítulo 40 en adelante, Ezequiel, que habrá un templo nuevo, con las características muy definidas, con las dimensiones, con la altura, con los portes de las habitaciones, de una manera tan precisa, cosa que esto se va a cumplir. Pero es en el tiempo del cautiverio que Dios llama a este profeta. Dios empieza a purificar la vida de esta nueva generación que nace en medio del dolor, en medio de las tragedias, y principalmente con corazones dispuestos a escuchar. Y es en medio de esto que Dios llama a este otro personaje muy famoso para nosotros por las profecías, es a este adolescente llamado Daniel, que era príncipe de Israel. Salta la pregunta, ¿por qué no estuvo antes Daniel para gobernar y para dirigir al pueblo de Israel antes del cautiverio? No estuvo allí porque Dios lo tenía preparado y lo tenía destinado para esos tiempos. Tiempos complejos y difíciles que el mismo Daniel tuvo que experimentar en su larga vida. Pero es en esos tiempos que Dios actúa a través del corazón de Daniel, a través de la sinceridad, a través del arrepentimiento de Daniel, que en medio de una oración, como lo encontramos en Daniel capítulo 9, es que Dios le revela los planes y los propósitos, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Cosa que un día vamos a estudiar acerca de las semanas de Daniel profética. Pero es ahí donde Dios purifica los corazones. Personas dispuestas a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Y cómo Dios los guió en medio de este cautiverio. Y es ahí donde nace una nueva generación, una nueva mentalidad para escuchar a Dios y para obedecer a Dios. No tenían patria, no tenían templo, pero aún así su fe permanecía. Y esto nos llama la atención, porque la verdadera fe no depende de las circunstancias que te rodean. La verdadera fe es tú y Dios.
porque en un momento dado no vamos a tener casa, no vamos a tener patria. Un día vamos a estar sumamente complicados. Y es allí donde la fe se prueba y se purifica. Dios preparó a Ezequiel, Dios preparó a Daniel. Y quizás Dios está preparando tu corazón también, en las circunstancias en que te encuentres. Dios está creando una nueva generación. Ahora, reconozcamos que esto trajo consecuencias. La consecuencia es que Israel perdió su gobernabilidad. Ya Israel desde aquel tiempo pierde su independencia gubernamental. Si habrían gobernadores, estarían sujetos a otros imperios. Y esto pasarían miles de años para que Israel volviera a tener una autonomía. Y esto es llamativo, porque es en nuestros tiempos más cercanos en que Dios permite que nazca una nación en un día, como estaba profetizado. Y es en un día del 14 de mayo de 1948 en que Israel vuelve a ser nación. Después de 2000 años, después del cautiverio babilónico, Israel no tuvo, al menos por un espacio muy pequeño, que en los tiempos de los macabeos hubo una revolución y quisieron gobernarse ellos mismos, pero no duró. Pero llegó el tiempo, en nuestros tiempos, que un 14, 15 de mayo de 1948, en un día, Israel vuelve a ser nación. Dios nuevamente actuando a través de Israel. Bueno, pero volviendo a los 70 años de cautiverio, Israel ya no se gobernaba, dependía de otro rey, de otro imperio. Pero pese a todo esto, Dios tenía un remanente. Dios había preparado al pueblo de Israel. Ahora, volvamos atrás un poco. Asiria había llevado cautivo a las 10 tribus de Israel, a Nínive. Y uno pensaría en que esas 10 tribus se perdieron y que no hay registro, que no hay genealogía de ellos. Bueno, en los tiempos de la división del reino, ocurrió que muchos de los del pueblo de Israel, de las 10 tribus, por no sujetarse a Jeroboam, se volvieron a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Muchos de las 10 tribus. Por ende, las 10 tribus siguieron todavía con su genealogía y que permanecieron no solamente en Judá, sino que estaban representadas también todas las tribus. Así es que aún así, aunque se perdieron las 10 tribus literales del norte, había un remanente que sí quedó resguardado en los tiempos del cautiverio babilónico aún allí. Ahora, durante todos estos procesos, dentro de la genealogía bíblica, Dios tiene preparado a personas del linaje del cual vendría el Mesías. Y cosa que lo sabemos de una manera muy detallada por dos compiladores bíblicos excelentes en el Nuevo Testamento. Uno fue Mateo y el otro fue Lucas, que escribieron de una manera muy detallada acerca de la genealogía de Jesucristo, pasando por todos los procesos, incluso los del cautiverio. Ahora, Dios había preparado un remanente. Los que fueron llevados cautivos y que fueron puestos en distintas regiones de Babilonia, no todos, después del permiso del mismo imperio persa, se devolvieron a Jerusalén. No. Hay algunos que les gustó la vida ahí en Babilonia, la cultura, su tecnología, incluso su idolatría. Pero los que realmente permanecían con una fe verdadera en Dios, volvieron. Dios había preparado a estas personas, ese nuevo remanente que estaban haciendo porque estaba purificando a su pueblo. Entonces, amados, vemos que la destrucción de Jerusalén sirvió. Sirvió para purificar a su pueblo. Es para ver quién realmente
tiene una fe verdadera, una fe auténtica. Y es en medio de las pruebas, en medio de la tragedia, donde la verdadera fe se prueba con fuego. Lo tuvo que experimentar Israel, no teniendo templo, no pudiendo reunirse, no pudiendo congregarse a alabar al Señor juntos. Tuvieron que crear otras instancias para poder reunirse. Y es en el cautiverio babilónico que los judíos comenzaron a reunirse de grupos en familias o por sectores. Tanto así que es en ese tiempo que nacieron lo que son las sinagogas, donde se reunían para alabar a Dios, para escuchar la Torá, para las oraciones delante de Dios. Y fue un método que sirvió muchísimo para fortalecer la fe en sus propios sectores. Aunque no tenían templo, la fe verdadera se iba manteniendo a través de estas reuniones, a través de estos grupos locales en distintos sectores de Babilonia y parte de Persia también. Son procesos que sirvió muchísimo para mantener la fe verdadera en el Dios verdadero. Sin eso, si no hubiera ocurrido eso, la fe verdadera en Dios, sin la dirección de la palabra de Dios, realmente la fe en el Dios verdadero se hubiera perdido hace mucho tiempo. Pero Dios no iba a dejar esto así, porque Dios no estaba en silencio en todo este proceso. Dios estaba actuando a través de este castigo, a través de esta disciplina de parte de Dios. Entonces, amados, vemos que regresando a los tiempos de, de Daniel, Israel iba a regresar a su tierra y también iban a reconstruir el templo en tiempos muy angustiosos, nos dice también otros escritores, pero eran por un proceso que Dios había planificado. Los que regresarían a Israel serían generaciones con un corazón totalmente diferente, sino ya purificados. Y vendrían con un corazón y una devoción de respetar y adorar a Dios. Sí, tropezaron durante un tiempo, pero aún así Dios preservó la fe verdadera a través de este pueblo, la cual pudo mantenerse en tiempos muy angustiosos. Amados, dentro de esto de lo que estamos hablando, vemos que Dios produce una renovación espiritual a través de un regreso y la reconstrucción a través de un gobernante encomendado por Persia llamado Zorobabel, y ahí encontramos personajes muy famosos como el escriba Ezra o Esdras y el mismo Nehemías, que tenía un trabajo excelente, quien era copero del rey, pero él pidió permiso por cerca de 8 meses para poder ir a Jerusalén y reconstruir los muros, cosa que así lo hizo. Pasaron los 70 años, Dios renueva nuevamente Israel con corazones nuevos, y ahí encontramos a personajes tan latentes como hemos hablado de Daniel, de Ezequiel, del mismo Nehemías, de Ezra y otros profetas que después siguieron hablando en el nombre de Dios a través de Ageo, quien era un profeta mayor de edad, y el mismo Zacarías, que era un profeta más joven, el mismo Malaquías al final de los tiempos, hablando y reconviniendo al pueblo de Israel, dirigiéndole. En estos son escritos sumamente valiosos para nosotros, que nos enseñan del hablar de Dios en aquellos tiempos. Vemos que los muros fueron restaurados en menos de 2 meses, porque el ánimo y la unidad de aquellos tiempos era fortalecedor, principalmente por un gran líder llamado Nehemías, donde la fe era renovada, donde la sencillez y la humildad del templo no llamaba mucho la atención, pero había un corazón, había un fuego purificador de Dios allí, en esos nuevos corazones. Bueno, con el tiempo y a veces el desgaste, a veces vienen los compromisos a medias, cosa que en el templo en un principio se demoró incluso 70 años más en reconstruirse.
Sí, 70 años más, no fue rápido esto. Bueno, en todos estos procesos, amados, podemos reconocer el actuar de Dios en medio del pueblo de Israel. Pero yo quiero compartir con ustedes solamente algunas aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones, vemos que una fe purificada requiere en muchos casos de disciplina. Y Dios tiene que actuar con disciplina para hacernos entender en su momento lo que Él quiere cambiar dentro de nuestro corazón. Y la fe en Dios, el día de hoy, la fe en Dios en medio de la pandemia es sumamente importante. Hoy más que nunca nuestra fe está siendo probada individualmente, porque ya no podemos reunirnos físicamente en el templo. Podemos tener estos contactos virtuales a través de enseñanzas, en retóricas, pero el problema es que mi fe y tu fe es personal. Ya no depende de que vaya a un lugar físico, sino depende de mi intimidad con mi Dios, con tu Dios, con la palabra de Dios, escuchando y atendiendo a los consejos de Dios. Y es lo que Dios ha estado preparando. Es en esta intimidad en que Dios pudo actuar en medio del corazón del profeta Ezequiel y en el mismo corazón de Daniel. Y es ahí donde Dios actúa, donde Dios obra, donde Dios habla y donde Dios dirige, aún en la tragedia. Y creo que en estos tiempos Dios también está hablando si nosotros estamos dispuestos a escucharle. O seremos como el pueblo de Israel que se acomodó a Babilonia, les gustó la cultura, les gustó la forma de vivir, y muchos de ellos no regresaron, no renovaron este pacto bendito con Dios y se perdieron, ¿sí? Pero hubo un remanente, no fue mucho, fue un remanente que escuchó a Dios, dispuso su corazón y se dedicó a adorar al Dios verdadero, donde después del cautiverio su fe fue fortalecida. Veamos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribió una carta a los que habían sido exiliados por la persecución romana en los tiempos del Nuevo Testamento, y le escribió esta carta en el capítulo 1, versículo 3, y cómo exalta al Señor Pedro, siendo él aún perseguido, y escribe lo siguiente. Te lo voy a leer, hermanos, esta verdad ahí en 1 de Pedro capítulo 3 dice, y exalta Pedro al Señor y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice Pedro, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es aquí que el apóstol Pedro, animando a la iglesia que estaba sufriendo en el exilio, les anima a que su fe permanezca firme.
permanezcan confiados en las promesas y en el actuar de Dios. No entendemos a cabalidad cada circunstancia, cada proceso, cada plan de Dios en esto, porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir el día de mañana, si esta pandemia se va a terminar en un día, o si vamos a vivir en medio de esta pandemia, o si va a venir otra cosa aún peor. Quizás este es el principio de señales o principios de dolores que tenemos que estar experimentando, y que no todo va a ser igual, y no vamos a volver a la normalidad que algunos tanto anhelan, sino que quizás pasan los años y vamos a desear tener el 2020, que va a ser más llevadero. No lo sabemos. Confiamos en los planes y en los propósitos de Dios, y deseamos que Dios cumpla su palabra, y que tú y yo cumplamos la palabra de Dios en obediencia. El pueblo de Israel estaba condicionado a cumplir la ley. Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos un pacto de gracia, un pacto de lo cual el Señor nos ha dado, que aun cuando nosotros fallemos al Señor, nos arrepintamos, el Señor vuelve, nos perdona y nos purifica y nos levanta. Nos enseña así. Como hijos amados, también nos disciplina, pero nos disciplina para que crezcamos, para que dependamos de Él, para que maduremos, para que seamos hombres y mujeres de bien para Él. Así que, amados hermanos, en la circunstancia que vivimos, compleja y difícil, ¿cómo está nuestra fe? ¿Se purifica? ¿Avanza? ¿Se fortalece? ¿Es tu fe auténtica? ¿Es que tu fe está basada realmente en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo? Mira, termino con esto, hermano. La fe es un regalo de Dios, es un don que se nos ha dado y está en nuestro corazón para que nosotros escuchemos a nuestro Mesías, a Jesucristo. A Él debemos escuchar, a Él debemos obedecer, a Él debemos honrar, porque Él es el Salvador del mundo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos salvarnos. No nos salvamos a nosotros mismos. Cristo nos salva. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. A Él seguimos, a Él adoramos, a Él honramos. Así que, amados, que el Señor te dirija, que el Señor nos siga enseñando, no solamente en la historia, sino en estos tiempos, que Dios sigue escribiendo la historia. El asunto es que tú estás en esta historia. Yo estoy en medio de esta historia. Oramos. Padre, gracias, que tu palabra sigue siendo nuestra guía, nuestra luz, nuestra fortaleza. Aún con tus juicios, aún, Señor, con la tragedia de tu pueblo de Israel, Dios, tu misericordia y tu justicia van de la mano. Gracias, gracias por guiarnos, gracias por tu Espíritu, que es un Espíritu Santo que nos ayuda a comprender tu palabra. Perdónanos cuando no hemos obedecido y no hemos madurado como tú quieres. Hacemos nuestra voluntad. A veces creemos de una manera muy diferente de lo que tú nos has enseñado. Gracias, Jesús. Fortalece a cada uno de tus hijos, de mis hermanos, a través de esta pantalla. En el nombre bendito de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos pronto a la luz de la palabra de Dios, conectados con la palabra de Dios.